Soy Miranda Angels Tejan, de 34 años, y ascendí en las filas hasta convertirme en una oficial condecorada en el ejército de los Estados Unidos. Durante años, intenté salvar la brecha con mi padre. Apareciendo, logrando cosas y esperando que estuviera orgulloso. Pero la mañana de mi boda, me miró a los ojos y me dijo: eres una vergüenza con el uniforme. Busca a otra persona. Ese fue el momento en que tomé una decisión que lo cambió todo. ¿Alguna vez has sido rechazada o humillada por alguien a quien le diste todo? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. No estás sola. Antes de contarte lo que sucedió, dime desde dónde me estás viendo. Y si alguna vez tuviste que mantenerte firme después de haber sido agraviada. Dale like y suscríbete para más historias reales sobre establecer límites y recuperar tu valor. Lo que sucedió a continuación podría sorprenderte. Aprendí temprano que el amor en la casa de mi padre venía con condiciones. No las condiciones habladas. Él no era lo suficientemente cruel para poner ultimátums. Pero las expectativas silenciosas que colgaban en el aire como el humo del cigarro, manchando todo lo que tocaban. Las calificaciones perfectas no se celebraban, se esperaban. Las habitaciones limpias no se elogiaban, eran lo mínimo. Y cuando le dije a los 17 años que quería servir a mi país, el silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde se encontraba el servicio militar en su jerarquía de opciones de vida aceptables. Es una fase, le dijo a mi madre esa noche, su voz cruzando las delgadas paredes de nuestra casa de campo. Ella lo superará, pero no lo superé. Si algo, su desdén hizo que la llamada fuera más fuerte. Mientras mis compañeros pasaban el último año de preparatoria planeando la vida en hermandades y comprando decoración para sus dormitorios. Yo estaba en la oficina de reclutamiento, llenando papeleo que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre mí misma. La reclutadora, una mujer con ojos amables y medallas en el pecho que hablaban de lugares que solo había visto en libros de texto, me explicó cómo sería el entrenamiento básico, las demandas físicas, los desafíos mentales, la transformación. De civil a soldado. ¿Tu familia te apoya?, preguntó, mirando la sección de contacto de emergencia donde había escrito la información de mis padres. Dudé. Están adaptándose a la idea. Eso fue generoso. Mi padre había dejado de preguntar por mis planes por completo, redirigiendo las conversaciones hacia las solicitudes universitarias de mi hermana menor, o el clima o cualquier tema que no implicara reconocer la decisión que había tomado. Asistí a mi graduación de secundaria, se sentó en el asiento correspondiente, aplaudió en los momentos adecuados. Pero cuando crucé el escenario y miré al público, sus ojos ya estaban enfocados en otro lugar. El día que me fui al entrenamiento básico, me dio la mano. No un abrazo, no era de esos que muestran sus emociones, pero un apretón de manos firme que duró exactamente 3 segundos. Ten cuidado. Dijo 2 palabras que tuvieron que cargar, con el peso de todo lo demás que no podía o no quería decir. El entrenamiento básico me rompió y me reconstruyó como prometieron. Los instructores nos despojaron de cada comodidad civil, de cada suposición sobre lo que podía o no podía manejar. En el calor de Carolina del Sur, rodeada de mujeres que venían de contextos que no podía imaginar, aprendí que la fuerza no era algo con lo que nacieras. Era algo que elegías una y otra vez. Especialmente cuando elegirla parecía imposible. Llamaba a casa todos los domingos durante los breves privilegios de teléfono. Mi madre siempre respondía, actualizándome sobre los chismes del vecindario y los últimos logros de mi hermana. A veces mi padre estaba allí de fondo. Podía escuchar el volumen de la televisión bajar, escuchar la silla crujir cuando él se movía, pero nunca pedía hablar conmigo. Nunca preguntó cómo me estaba adaptando. Nunca reconoció que su hija se estaba convirtiendo en alguien nueva. ¿Cómo está papá?, le pregunté un domingo, a mitad del programa de 10 semanas. Está bien, dijo mi madre, que era su respuesta estándar a cualquier pregunta que pudiera hacerla navegar por el complicado territorio entre su esposo y su hija. Está orgulloso de ti. Pero el orgullo no era lo mismo que el apoyo. Y yo estaba aprendiendo la diferencia. El orgullo era algo que podías sentir desde lejos, algo que no requería que cambiaras tus planes ni desafiaras tus suposiciones. El apoyo significaba estar allí, incluso cuando estar allí era incómodo. Cuando me gradué del entrenamiento básico, vinieron a la ceremonia. Mi padre usó su buen traje, el de la Marina, que reservaba para bodas y funerales, y aplaudió cuando llamaron mi nombre. Pero cuando me acerqué a ellos después, con mi uniforme de gala, vi cómo sus ojos absorbían la transformación, la postura que se había vuelto natural. La confianza que venía de sobrevivir algo que había parecido imposible 10 semanas antes. El orgullo que sentía al usar algo que representaba el servicio a algo más grande que yo misma. Te ves diferente, dijo. Yo me siento diferente, respondí. Asintió.
pero pude verlo catalogando los cambios como un contador revisando los gastos. Cada diferencia era algo que me alejaba más de la hija que él esperaba criar y me acercaba más a la mujer que estaba eligiendo ser. Luego vino el entrenamiento avanzado individual y después mi primera estación de servicio. Cada logro se sentía como una pequeña victoria y una pequeña traición. Victoria porque estaba teniendo éxito de maneras que incluso a mí me sorprendían. Traición porque cada éxito parecía ampliarla. Brecha entre las expectativas de mi padre y mi realidad. Cuando fui ascendida a sargento antes de lo esperado, llamé para compartir la noticia. Me felicitó, pero su voz llevaba el mismo tono que usaba para los partidos de softball de mi hermana o los logros de mi madre en el club de lectura, agradable, pero distante, apropiado, pero desinteresado. Tu padre tiene problemas para adaptarse, me explicó mi madre durante una de nuestras conversaciones privadas. Le preocupa por ti, pero preocuparse no era lo mismo que respetar. Y yo también estaba aprendiendo esa diferencia. Preocuparse era algo que hacías cuando no confiabas en el juicio de alguien. Respetar era lo que ofrecías cuando reconocías su capacidad para tomar sus propias decisiones, incluso decisiones que no entendías. Pasaron los años y construyó una vida que tenía poco que ver con la persona que había sido en su casa. Recibí condecoraciones. Dirigí equipos en ejercicios de entrenamiento que pusieron a prueba todos los límites que pensaba que tenía. Desplegué al extranjero, enviando postales desde lugares que ampliaron mi comprensión del servicio y el sacrificio. Cada experiencia agregó capas a la persona que estaba llegando a ser, pero cuando regresé a casa de permiso, pude sentir cómo me encogía de nuevo en viejos patrones. La hija que había aprendido a navegar sus estados de ánimo, la chica que había tratado tanto de ganarse algo que parecía perpetuamente fuera de su alcance. «Has visto mucho», dijo durante una visita, señalando vagamente las cintas en mi uniforme de gala colgado en mi antiguo armario. «Lo he visto», respondí. «Debe ser difícil», agregó, y por un momento pensé que podría preguntarme sobre el despliegue, sobre lo que había aprendido o cómo me había cambiado. En cambio, alcanzó el control remoto de la televisión. «Tu hermana tiene noticias sobre su ascenso». Aprendí a celebrar mis logros con la familia que había encontrado en el servicio. Mis compañeros soldados entendían lo que significaba cada cinta, lo que representaba cada ascenso. Ellos también habían ganado los suyos. Sabían el peso de la responsabilidad que venía con el rango. El orgullo de llevar algo que te conectaba con generaciones de hombres y mujeres que habían elegido el servicio por encima de la comodidad. Pero una parte de mí, la parte que aún recordaba tener 17 años y esperar su aprobación, seguía esperando que reconociera lo que había construido. Seguía esperando que viera más allá de su incomodidad con mis decisiones hacia la persona que esas decisiones me habían ayudado a convertirme. Seguía creyendo que, eventualmente, su amor por mí superaría su decepción por el camino que había tomado. Esa esperanza me llevaría hasta el día de mi boda, cuando aprendería exactamente cuánto valía su aprobación. Los comentarios empezaron, sutilmente, como suele suceder con el veneno familiar. No una confrontación directa. Mi padre no estaba hecho para este tipo de conversaciones, pero observaciones laterales que caían como cortadas de papel, lo suficientemente pequeñas como para parecer accidentales, lo suficientemente afiladas como para sacar sangre. Elección de carrera interesante, decía cuando la gente preguntaba por mi servicio en las reuniones familiares. No tradicional, pero interesante. Tradicional. La palabra tenía peso en su vocabulario como un sello de aprobación que no estaba dispuesto a dar. Tradicional era el trabajo de mi hermana como maestra, su casa suburbana, su esposo que trabajaba en seguros y usaba corbatas para ir a la iglesia los domingos. Tradicional no era la vida que yo estaba construyendo. Un despliegue y un ascenso a la vez. El compromiso debería haber sido un puente entre nosotros. Cuando Andrew propuso matrimonio, un compañero oficial que entendía las demandas del servicio, que había ganado el respeto de su padre a través de experiencias compartidas de una manera que aparentemente yo no podía, pensé que tal vez este sería el momento en que mi padre me vería como algo más que una decepción con el uniforme. Una boda significaba tradiciones que él podría reconocer, ceremonias que seguían patrones que comprendía. ¿Cuándo lo estás pensando?, me preguntó mi madre cuando llamé para dar la noticia. Podía escuchar la emoción en su voz, ya, planeando la emoción que le traía tener un proyecto que tuviera sentido en su mundo. La próxima primavera, dije. Queremos algo simple, significativo. Tu padre querrá acompañarte al altar, dijo. Como si esto fuera obvio, como si la última década de distancia pudiera salvarse con un solo gesto ceremonial. Pero cuando lo mencioné, durante mi próxima visita a casa, su respuesta no fue el sí inmediato que había esperado.
En lugar de eso, puso esa expresión, la que significaba que estaba calculando algo que yo no podía ver. Hablaremos más cerca de la fecha. Dijo más cerca de la fecha se convirtió en su respuesta estándar para cualquier pregunta relacionada con la boda. ¿Dará un brindis? Hablaremos de eso. ¿Tiene opiniones sobre el lugar? Hablaremos de eso. ¿Le gustaría ayudar con la planificación? Hablaremos de eso más cerca de la fecha. Pero él estaba hablando. Solo que no conmigo. Empecé a notar las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en las habitaciones, la forma en que ciertos amigos de la familia me miraban con algo que parecía lástima, los comentarios que parecían diseñados para sondear más que para celebrar. Las bodas militares son tan formales, mencionó su hermana durante una fiesta de cumpleaños. Su tono sugería que esto era, de alguna manera, algo desafortunado. Todos esos uniformes, es lo que conocen. Respondió mi padre, y pude escuchar años de frustración acumulada en esas 4 palabras. Lo que sabíamos. Como si nuestro servicio fuera algo ajeno. Algo que nos había alejado de la vida real en lugar de acercarnos más a ella. Como si la disciplina que nos había formado como líderes fuera de alguna manera una limitación en lugar de una fortaleza. Andrew también lo notó. No está cómodo con lo que te has convertido. Me dijo después de una cena familiar particularmente tensa en la que mi padre pasó la mayor parte de la noche hablando con todos excepto con las 2 personas que supuestamente eran los invitados de honor. Es mi padre, respondí. Como si eso explicara algo. Como si la biología pudiera superar una década de sentirme como una extraña en mi propia familia. Eso no significa que él tenga derecho a tratarte como si fueras menos. QISO.NDRIW respondió. Has ganado más respeto que esto. Pero ganar y recibir eran cosas diferentes, y yo estaba aprendiendo que el respeto no se podía exigir. Incluso cuando se merecía, incluso cuando la alternativa era ver como alguien a quien alguna vez admiraste, se hacía más pequeño en tu estimación con cada conversación que pasaba. El punto de ruptura llegó 6 semanas antes de la boda. Durante lo que debería haber sido una llamada de planificación rutinaria, mi madre repasaba la logística, las flores, los arreglos de asientos. La línea de tiempo para las fotografías. El estrés normal de una boda que parecía manejable hasta que llegó a la ceremonia en sí. Tu padre ha estado hablando con el pastor Mitchell sobre el servicio, dijo. Él tiene algunas preocupaciones sobre los elementos militares. Preocupaciones. Otra palabra que llevaba peso en el vocabulario de nuestra familia. Preocupaciones significaba desaprobación disfrazada de consideración. Preocupaciones significaba que había estado teniendo conversaciones sobre mi boda que no me incluían a mí. ¿Qué tipo de preocupaciones? Pregunté. Las pausas de mi madre me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo difícil que sería esta conversación. Él piensa que podría ser demasiado. Los uniformes, la ceremonia de la espada. Le preocupa que no se sienta como una boda real. Una boda real, como si la ceremonia que Andrew y yo habíamos planeado, honrando tanto las tradiciones de nuestras familias como nuestro servicio militar, fuera de alguna manera artificial. Como si los votos que habíamos escrito, la comunidad que habíamos formado, el amor que habíamos encontrado, no fueran reales porque existían dentro del contexto de nuestra profesión elegida. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté. Él solo quiere que se sienta como en casa. Dijo mi madre. Como familia. Pero el hogar era la base donde había construido mi carrera. La familia era la unidad con la que había servido en el extranjero. Las personas que estuvieron a mi lado cuando estar de pie parecía imposible. La familia era Andrew, quien entendía lo que significaba elegir el servicio. Quien me había visto en mis momentos más fuertes y más vulnerables y amaba ambas versiones. La versión de mi padre de la familia requería que fuera más pequeña. Requería que minimizara las partes de mí misma que lo hacían sentir incómodo. Requería que pretendiera que la vida que había construido era de alguna manera menos significativa que la que había imaginado para mí 17 años antes. Necesito hablar con él, dije. Tal vez espera hasta que estés en casa la próxima semana. Sugirió mi madre. Estas conversaciones son mejores en persona. Pero ya podía sentirme, preparándome para la decepción. Ya podía escuchar las objeciones cuidadosamente formuladas, las preocupaciones que en realidad no eran preocupaciones. Sin ultimátums disfrazados de un lenguaje más suave. Ya podía ver la decisión que él iba a forzarme a tomar entre honrarlo, a él y honrarme a mí misma. La conversación, cuando finalmente ocurrió, fue peor de lo que imaginaba, pero sentada en mi apartamento esa noche, mirando el vestido de novia colgado en mi armario. No tenía idea de lo completamente que él estaba preparando para romperme el corazón. Eligió la mañana de mi boda para destruirme, no las semanas previas, cuando tal vez habría habido tiempo para adaptarme, para encontrar alternativas, para procesar el rechazo en privado.
no durante la cena de ensayo. Cuando la herida podría haberse curado con el sueño y la logística de última hora. Esperó hasta la mañana, cuando estaba más vulnerable, más esperanzada, más convencida de que tal vez, a pesar de todo, encontraría una manera de estar allí para mí cuando más lo necesitara. Estaba en la suite nupcial del hotel rodeada por el caos controlado de los últimos preparativos. Mi dama de honor estaba planchando mi vestido. El fotógrafo estaba capturando momentos espontáneos que más tarde parecerían surreales en su normalidad. Mi madre estaba gestionando el cronograma, con una precisión militar que habría hecho orgullosos a mis instructores de drill. Todo se movía según lo planeado, exactamente como habíamos ensayado. Entonces, él tocó la puerta. ¿Puedo tener un momento con mi hija?, preguntó. Y la habitación se despejó al instante. Las mujeres que habían estado alrededor de mí, de repente encontraron razones para estar en otro lugar, sintiendo algo en su tono que las hizo querer evitar lo que fuera que viniera después. Nos quedamos allí en la suite vacía, yo en mi bata y él en su traje. Y por un segundo, me dejé creer que este podría ser uno de esos momentos entre padre e hija de los que se escriben, la bendición privada antes de la ceremonia, la conversación emocional donde los años de distancia finalmente se salvarían por la importancia del día. En su lugar, me miró con una expresión que nunca había visto antes. No decepción. Conocía esa mirada muy bien. No frustración ni confusión, ni ninguna de las emociones que habían definido nuestra relación en la última década. Esto era algo más frío, algo definitivo. No puedo hacerlo, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. ¿Qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Acompañarte al altar. No puedo ser parte del circo. ¿Circo? La boda que habíamos planeado con tanto cuidado. La ceremonia que honraba tanto las tradiciones de nuestras familias como nuestro servicio militar. Reducida a un espectáculo en el que él no podía soportar participar. Papá, empecé, pero levantó una mano. ¿Quieres jugar a ser soldado? Esa es tu elección, pero no seré parte de la función. Encuentra a otra persona que te acompañe al altar porque yo no lo haré. La crueldad fue asombrosa. No solo el rechazo, sino el momento. No solo las palabras, sino la forma en que las dijo. Clínica, definitiva, diseñada para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Había tenido meses para tener esta conversación, meses para expresar sus preocupaciones, para tratar de encontrar un terreno común, para encontrar una manera de apoyar a su hija. Aunque no pudiera apoyar sus decisiones. En cambio, esperó, hasta el momento en que no tenía más opciones que absorber el golpe y seguir adelante. Eres una vergüenza con el uniforme, añadió. Y esas palabras impactaron de una manera diferente a todo lo que había sucedido antes. No solo decepción personal, sino desprecio profesional. No solo un padre rechazando las decisiones de su hija, sino un hombre rechazando todo lo que había trabajado para convertirme. Sentí algo cambiar dentro de mí. Entonces, no quebrarme. Había estado preparada para alguna versión de esta conversación durante meses. Pero una puerta cerrándose, un entendimiento final de que el padre, con el que pasé años intentando complacer en realidad no existía. Tal vez nunca había existido. Está bien, dije. Parecía sorprendido por mi compostura. Tal vez esperaba lágrimas o súplicas o algún intento desesperado de cambiar su decisión. En lugar de eso, me sentí extrañamente calmada. La calma que viene después de años de preparación para un momento que esperabas que nunca llegara. Está bien, repitió. Has dejado claro tu posición, dije. Lo entiendo. Se movió incómodamente. Y me di cuenta de que esperaba más drama. Tal vez quería más drama, quería evidencia de que su rechazo aún podía herirme de la misma manera en que su aprobación alguna vez me había importado. En su lugar, me estaba mirando a una mujer que había aprendido a encontrar fuerza en lugares donde él nunca pensó buscar. La música empieza en 20 minutos, dijo como si no supiera el cronograma de mi propia boda. Entonces debería terminar de prepararme, respondí. Se fue sin decir una palabra más. Y me senté pesadamente en la silla, donde me habían estado maquillando una hora antes. En el espejo, pude ver mi reflejo, medio acabado, vulnerable, pero no rota. Detrás de mí, el vestido de novia colgaba perfectamente planchado y listo, a mi alrededor. Las flores que habíamos elegido llenaban el aire con algo que olía a esperanza. Mi dama de honor tocó suavemente antes de entrar. ¿Todo bien?, preguntó. Mi padre no me acompañará al altar, dije. Melissa había pasado por 2 despliegues conmigo. Me había visto manejar crisis que habrían quebrado a los civiles. Me había visto liderar a los soldados en situaciones donde el liderazgo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Sabía que no me rompía fácilmente. ¿Qué necesitas?, preguntó. Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesitaba en este momento cuando todo lo que había planeado acababa de cambiar?
Cuando el gesto que se suponía representaría la bendición y el apoyo de mi padre se había despojado 2 horas antes de la ceremonia, miré de nuevo en el espejo a la mujer que había ganado su rango a través de la disciplina y el sacrificio, la que había liderado equipos en desafíos que pusieron a prueba todas las suposiciones sobre lo que era posible, la que había construido una vida que tenía significado y propósito, incluso si no era la vida que su padre había imaginado para ella. Necesito terminar de prepararme, dije, y luego necesito caminar por ese pasillo y casarme con el hombre que amo sola. Malisa preguntó con suavidad. Si eso es lo que se necesita. Respondí, pero me equivoqué sobre caminar sola. En 30 minutos, descubriría que, a veces las personas que están allí para ti son las que menos esperas. A veces, la familia no se trata de sangre, sino de elegir estar al lado de alguien cuando estar junto a ellos es lo que más importa. La revelación me golpeó en capas como réplicas después de un terremoto. Primero, el impacto inmediato de su rechazo. Agudo, impresionante, diseñado para dejar huellas. Luego, la comprensión más profunda de lo que esas palabras representaban. No solo decepción por mis decisiones, sino un rechazo completo de la mujer que esas decisiones me habían ayudado a convertir. Me senté en esa suite nupcial, mirando mi reflejo, mientras Malisa terminaba mi maquillaje, con manos más firmes que las mías, y sentí algo que no esperaba. Alivio. No el tipo que había esperado. El alivio de finalmente ganar su aprobación, sino el alivio de finalmente entender dónde estábamos. Ya no más esperando a que él me viera claramente. Ya no más esperanza de que el siguiente logro, el siguiente hito, el siguiente intento de salvar nuestras diferencias sería el que funcionaría. Él había mirado todo lo que había construido y lo había llamado una vergüenza. Había reducido una década de servicio, liderazgo y crecimiento a jugar a ser soldado. Había elegido la mañana de mi boda, cuando estaba más vulnerable, más esperanzada, para asegurarse de que entendiera exactamente cuán poco significaban mis decisiones para él. Él ha estado planeando esto, dije en voz alta, la realización formándose mientras hablaba. Esto no fue una decisión de última hora, él había estado construyendo hacia este momento. Malisa se detuvo con el lápiz labial a medio camino de mi cara. ¿Qué quieres decir? Los comentarios de los últimos meses, las preocupaciones sobre los elementos militares de la ceremonia, la forma en que seguía desviando las conversaciones sobre la planificación de la boda. Ahora podía ver el patrón. Podía trazar los pasos deliberados que había tomado para posicionarse para este rechazo. Quería el máximo impacto. No bastaba con simplemente negarse a participar, necesitaba que sintiera todo el peso de su decepción. Necesitaba que entendiera que elegir el servicio sobre su aprobación venía con consecuencias. El momento no fue accidente, fue estratégico. Cruel de una manera que hablaba de cálculo más que de emoción. ¿Qué tipo de padre le hace eso a su hija?, preguntó Malisa. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. Me había estado haciendo variaciones de esa pregunta durante años, pero nunca tan directamente. ¿Qué tipo de padre ve a su hija sobresalir en una carrera exigente y lo llama a jugar? ¿Qué tipo de padre se enorgullece de las apariencias pero no de la sustancia? ¿Qué tipo de padre espera hasta la mañana de la boda de su hija para causar el máximo daño emocional? El tipo que necesita control más que conexión, respondí finalmente, y ahí estaba. La verdad con la que había estado bailando durante años. Esto no se trataba de mis elecciones de carrera ni de su incomodidad con la vida militar. Se trataba de poder. De un hombre que había construido su identidad en torno a ser la autoridad en su familia, que no podía adaptarse cuando uno de sus hijos elegía un camino que la ponía fuera de su control. Cada logro que había ganado había sido prueba de mi independencia. Cada ascenso había sido prueba de que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Cada despliegue había sido un recordatorio de que había encontrado propósito y significado en lugares a los que él no podía llegar. Me había convertido en alguien que no requería su validación. Y eso amenazaba todo lo que él pensaba saber sobre cómo deberían funcionar las familias. La ironía no se me escapaba. Él me había enseñado a ser fuerte, a ser autosuficiente, a trabajar por lo que quería en lugar de esperar que me lo dieran. Luego me castigaba por convertirme exactamente en el tipo de persona para la que esas lecciones estaban diseñadas. Faltaban 5 minutos para que comenzáramos a cargar a los miembros de la boda, anunció el coordinador de la boda a través de la puerta. Me miré una última vez en el espejo. El vestido me quedaba perfectamente. Las flores eran exactamente lo que Andrew y yo habíamos elegido juntos. El maquillaje no podía ocultar el hecho de que había estado llorando, pero tampoco podía ocultar la fuerza que me había llevado a superar momentos peores que este. No tienes que caminar sola, dijo Malisa suavemente. Mi papá estaría honrado de reemplazarlo, o mi hermano, o cualquiera de los oficiales de tu unidad que están aquí.
consideré las opciones. Todas ofertas generosas de personas que se preocupaban por mí, que querían llenar el vacío que mi padre había abierto, pero todas parecían soluciones al problema de otra persona, como una aceptación de que su rechazo tenía el poder de disminuir lo que Andrew y yo estábamos celebrando. No, dije, si voy a caminar sin él, voy a caminar como yo misma. Melissa asintió, entendiendo algo en mi tono que significaba que la conversación se había cerrado. Me entregó mi ramo. Rosas blancas mezcladas con algo azul que representaba lealtad y algo prestado que me conectaba con las mujeres que me habían apoyado en cada momento importante de mi vida adulta. ¿Lista?, preguntó. Respiré, sentí el peso del vestido, la importancia del momento, la presencia de todos los que habían elegido estar allí para Andrew y para mí. A lo lejos. Escuché a los músicos comenzar la procesión. Podía imaginar a Andrew esperando en el altar, probablemente preguntándose qué estaba tardando tanto. Podía imaginar a los invitados acomodándose en sus asientos, esperando una ceremonia tradicional que ahora sería todo lo contrario. Lista, dije, pero me equivoqué al caminar sola. En los próximos minutos, aprendería que, a veces las personas que están allí para ti son las que te han ganado el respeto, no las que lo has heredado. A veces, la familia no se trata de sangre compartida, sino de valores compartidos. A veces, la persona que está a tu lado, cuando estar junto a ti requiere coraje, es exactamente la persona que necesitas. La música comenzó. Di un paso hacia la puerta que me llevaría al comienzo de mi nueva vida, sin saber que estaba a punto de recibir un regalo que no sabía que necesitaba. Di un paso hacia el umbral de la capilla y sentí que todas las miradas en la sala se volvían hacia mí. Se suponía que este sería el momento de transición. Hija, esposa, pasado a futuro. Nombre familiar a familia elegida. En cambio, se convirtió en algo completamente diferente. Un momento en el que aprendí exactamente quién era cuando todo lo familiar se desvaneció. La música aumentó, hermosa y tradicional, exactamente lo que habíamos elegido juntos. Andrew estaba en el altar con su uniforme de gala y desde la parte trasera de la capilla. Pude ver su sonrisa, podía sentir su estabilidad atravesando la distancia entre nosotros. Esto era lo que importaba. Este momento, esta elección, este compromiso que estábamos haciendo para construir algo juntos. Levanté la barbilla, enderecé los hombros y di el primer paso por el pasillo sola. La caminata se sintió tanto interminable como instantánea. Cada paso deliberado, medido. Llevándome hacia la vida que había elegido en lugar de la que se había elegido por mí. Pude ver caras en la congregación, la familia de Andrew, mis colegas de la base. Amigos que habían servido conmigo en lugares que pusieron a prueba todo lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos. Personas que habían estado allí porque creían en lo que estábamos celebrando. También pude ver a mi padre sentado en la primera fila con mi madre y mi hermana. Su rostro cuidadosamente en blanco, de la manera que significaba que estaba trabajando duro para controlar su expresión. No vergüenza exactamente, pero algo cercano a ello. El reconocimiento de que su ausencia en este momento era visible para todos, que su rechazo estaba siendo presenciado por personas cuyas opiniones le importaban. A mitad del pasillo, lo escuché. El sonido nítido de zapatos de gala sobre madera, medido y familiar, con porte militar inconfundible. Incluso sin mirar, alguien se había levantado detrás de mí y estaba igualando mi paso, siguiéndome hacia el altar. No me di vuelta, no me detuve ni reconocí el sonido, excepto para sentir algo moverse en mi pecho. Alguien estaba eligiendo estar conmigo en este momento. No porque lo hubiera pedido, sino porque entendían lo que el momento requería. Los susurros comenzaron a resonar en la congregación. Un sonido como viento entre las hojas. Callado pero persistente. Pude sentir cómo la energía en la sala cambiaba de una simpatía incómoda a algo completamente diferente. Anticipación, reconocimiento, respeto. 3 pasos antes del altar, el coronel Martínez apareció a mi lado, no apresurándose para alcanzar, no haciendo una escena, sino simplemente presente, tomando su lugar a mi lado como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Era mi oficial al mando. Un héroe de guerra condecorado cuyas cintas contaban historias de servicio que lo habían formado en el tipo de líder que otros líderes admiraban. También era en ese momento exactamente la figura paterna que había necesitado, sin saber que la necesitaba. Ofreció su brazo sin decir una palabra, y yo lo tomé sin dudar. Juntos, cubrimos los últimos pasos hacia donde Andrew esperaba, y sentí algo que no esperaba. Plenitud. No porque necesitara a alguien para llenar el rol de mi padre, sino porque había encontrado a alguien que entendía la importancia de lo que ese rol debía representar. El coronel Martínez puso mi mano en la de Andrew con la gravedad que el momento merecía. Es un honor, dijo en voz baja, palabras destinadas a los dos, pero con suficiente peso para que todos en la capilla lo sintieran.
Los ojos de Andrew brillaban con comprensión y algo que parecía un orgullo feroz. Sabía lo que este gesto significaba, sabía el valor que había tomado al adelantarse el coronel Martínez, sabía el mensaje que enviaba sobre la familia que habíamos encontrado en el servicio. Gracias, señor, dijo Andrew, y la formalidad no llevaba a la distancia que podría haber tenido en otras circunstancias. Esto era respeto entre soldados. Reconocimiento entre hombres que entendían lo que significaba servir a algo más grande que ellos mismos. Me giré hacia la congregación antes de que comenzara la ceremonia, ostensiblemente para entregar mi ramo a Malisa, pero realmente para ver el rostro de mi padre. Estaba pálido. Su expresión cuidadosamente controlada reemplazada por algo raro, tal vez shock o el reconocimiento de que su rechazo no me había disminuido. Había revelado el tipo de respeto que había ganado de personas cuyas opiniones se basaban en el mérito más que en la biología. La ceremonia en sí fue hermosa. Votos tradicionales mezclados con costumbres militares que honraban tanto a nuestras familias como a nuestro servicio. Cuando intercambiamos los anillos, el coronel Martínez se puso firme junto a nosotros. Su presencia era un recordatorio de que la familia podía ser elegida tanto como heredada. Cuando nos besamos como marido y mujer, los aplausos se sintieron como algo más que celebración. Se sintió como una vindicación. Durante la salida, mientras Andrew y yo caminábamos de regreso por el pasillo juntos, atrapé la mirada de mi padre una vez más. Me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era decepción ni desaprobación, sino algo que podría haber sido el comienzo de un entendimiento. Demasiado tarde, ciertamente, muy poco. Definitivamente, pero tal vez la primera grieta en el muro que había construido entre nosotros. Más tarde, durante la recepción, el coronel Martínez se acercó a mí mientras hablaba con algunos de los miembros de mi antigua unidad. Felicitaciones, mayor, dijo, usando mi rango de una manera que recordó a todos los presentes lo que había logrado. Gracias por lo que hiciste hoy, señor. Respondí. Significó más de lo que imagina. Asintió, luego miró hacia donde mi padre estaba parado con un pequeño grupo de familiares, luciendo aislado de una manera que sugería que, finalmente comenzaba a entender las consecuencias de sus decisiones. El respeto se gana, dijo el coronel Martínez en voz baja. Has ganado, más que la mayoría. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. La recepción continuó a nuestro alrededor, bailes, brindis. La celebración de la vida que Andrew y yo estábamos comenzando juntos. Pero ese momento de reconocimiento de alguien cuyo respeto significaba todo para mí se sintió como la verdadera ceremonia. El reconocimiento oficial de que me había convertido exactamente en quien debía ser. Independientemente de quién hubiera elegido ser testigo de esa transformación. La llamada telefónica llegó 3 días después de que regresamos de nuestra luna de miel. Estaba desempacando, organizando los regalos y las tarjetas, asentándome de nuevo en la rutina de la vida matrimonial cuando apareció el número de mi madre en la pantalla. Su voz llevaba esa neutralidad cuidadosa que había perfeccionado con los años, el tono que significaba que estaba navegando por un territorio emocional peligroso. Tu padre quiere hablar, dijo sin preámbulos. Continué doblando la bufanda de seda que habíamos comprado en Roma, tomándome el tiempo para considerar mi respuesta. 3 días, había esperado 3 días después de su humillación pública para decidir que quería tener una conversación. 3 días para dejar que la realidad de lo que había sucedido en la boda se asentara en algo con lo que pudiera vivir. ¿Sobre qué?, pregunté. Él cree que tal vez las cosas se salieron de control. ¿Quiere aclarar las cosas? ¿Aclarar las cosas? Como si lo que había sucedido fuera un malentendido en lugar de una elección deliberada. Como si su rechazo hacia mí en la mañana de mi boda fuera algo que pudiera explicarse con la combinación adecuada de palabras y un arrepentimiento cuidadosamente construido. Ponlo, dije. La pausa se alargó lo suficiente como para preguntarme si había cambiado de opinión. Luego su voz llegó a través de la línea, más brusca de lo habitual, cargada con el peso de alguien que no estaba acostumbrado a estar equivocado. Fue toda una escena en tu boda, dijo. Una escena. No su rechazo hacia su hija, no su negativa a participar en uno de los momentos más importantes de mi vida, sino mi respuesta a ese rechazo. La forma en que había manejado su abandono. Se había convertido en el problema, no el abandono en sí. Sí, lo fue. Estuve de acuerdo. Me avergonzaste, continuó, haciendo que ese oficial interviniera así. Haciéndolo parecer que no era lo suficientemente bueno para acompañar a mi propia hija al altar. La queja era tan perfectamente absurda que en realidad me reí, no con humor, sino con el reconocimiento de que, incluso ahora, incluso después de todo lo que había sucedido, no podía ver más allá de su propio orgullo herido para entender lo que había hecho. No estuviste allí para acompañarme al altar, le recordé. Te negaste, ¿recuerdas?
Expliqué mi posición. Elegiste hacer de esto algo más grande de lo que debía ser. Su posición. Como si llamarme una vergüenza con el uniforme fuera una postura razonable que merecía respeto en lugar del juicio cruel que había sido. Como si decirme que encontrara a alguien más fuera una pequeña discrepancia en lugar de un rechazo fundamental. ¿Qué esperabas que hiciera?, pregunté. ¿Cancelar la boda? ¿Quedarme allí sola y dejar que todos vieran que mi padre no pudo molestarse en aparecer por mí? Podrías haber pospuesto las cosas, dándonos tiempo para resolverlo. ¿Resolverlo? Después de 10 años de que él desestimara mi carrera, cuestionara mis decisiones, tratara mi servicio como un pasatiempo vergonzoso del que eventualmente crecería. Pensó que podríamos resolverlo en el espacio entre la mañana de mi boda y la ceremonia en sí. No había nada que resolver. Dije, dejaste claro cómo te sientes. Piensas que soy una vergüenza. No querías estar asociada a mis decisiones. Lo acepté y seguí adelante. No tenías que hacer todo un espectáculo de ello. Dijo y pude escuchar la verdadera queja debajo de sus palabras. No que me hubiera hecho daño, sino que su daño había sido presenciado. No que me hubiera rechazado, sino que su rechazo había sido visto por personas cuyas opiniones le importaban. La conversación continuó por otros 10 minutos, él dando vueltas a varias versiones del mismo tema. Que había exagerado, que lo había avergonzado. Que toda la situación podría haberse manejado de manera diferente si tan solo hubiera sido más razonable. Nunca un reconocimiento de lo que sus palabras me habían costado. Nunca una disculpa por el momento ni por la crueldad. Nunca el reconocimiento de que su hija había ganado algo mejor que su desprecio. Creo que deberíamos mantener algo de distancia por un tiempo, dije cuando finalmente se quedó sin quejas. No seas dramática, respondió. Somos familia. La familia se apoya mutuamente. Dije, la familia encuentra maneras de apoyarse incluso cuando no entienden las decisiones que se están tomando. La familia no espera hasta el momento más vulnerable para entregar los cortes más profundos. Estás siendo demasiado sensible. Yo soy realista, corregí. Has dejado claro lo que sientes sobre mi vida, mi carrera, mis decisiones. Estoy aceptando eso y ajustando nuestra relación en consecuencia. El silencio que siguió me dijo que no esperaba esta respuesta. Esperaba que absorbiera sus críticas, aceptara su versión de los hechos y volviera a la dinámica que habíamos mantenido durante años. Él desaprobándome, yo esforzándome más para ganar algo que él nunca estuvo dispuesto a dar. Eres mi hija, dijo finalmente. Sí, respondí. Pero eso ya no es suficiente. Ser tu hija no significa aceptar el desprecio. No significa tolerar la crueldad. No significa pretender que la biología te da permiso para minimizar todo lo que he trabajado para llegar a ser. Colgué antes de que pudiera responder. Y en el silencio que siguió, sentí algo que no esperaba, paz. No la paz de la reconciliación, sino la paz de finalmente aceptar la realidad. Mi padre era, y quien era no incluía la capacidad de verme claramente ni apoyarme incondicionalmente. Andrew me encontró en nuestro dormitorio 1 hora después, aún sentada con el teléfono en la mano. ¿Cómo fue?, preguntó. Fue exactamente como esperaba, respondí. No está arrepentido, no está equivocado, y no va a cambiar. Andrew se sentó junto a mí en la cama que habíamos elegido juntos. En la casa que habíamos comprado juntos, en la vida que habíamos construido juntos. Lo siento. Dijo. Yo no, respondí y me di cuenta de que lo decía en serio. Pasé años esperando que él se convirtiera en el padre que necesitaba. Ahora puedo dejar de esperar y enfocarme en la familia que realmente tengo. Tomó mi mano, la que llevaba el anillo que simbolizaba nuestra elección de construir algo mejor que lo que habíamos heredado. Nuestra familia, dijo. Nuestra familia, respondí, y sentí la verdad de eso asentarse en algo sólido y permanente. Pasaron 2 años antes de que lo intentara de nuevo. 2 años de contacto limitado. Llamadas telefónicas tensas durante las fiestas que duraban exactamente lo suficiente para satisfacer la necesidad de mi madre de armonía familiar. 2 años de tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos y regalos de Navidad que mostraban que había estado comprando para un extraño. 2 años de él aprendiendo lo que se sentía ser mantenida a distancia por la hija que había dado por sentada durante una década. Yo había construido algo hermoso en esos 2 años. Andrew y yo habíamos encontrado nuestro ritmo como pareja, casada, apoyándonos mutuamente durante los despliegues, ascensos y los 1000 pequeños desafíos que venían con la vida militar. Había ganado otra condecoración, liderado un ejercicio de entrenamiento que fue mencionado en publicaciones militares y había sido seleccionada para una asignación prestigiosa que habría hecho titulares en el periódico local si alguien se hubiera molestado en contárselo.
Mi padre no había preguntado por nada de eso. El segundo intento de reconciliación llegó a través de mi madre. Como la mayoría de las conversaciones difíciles en nuestra familia, ella llamó una noche de martes mientras yo revisaba los archivos de personal. Su voz llevaba esa tensión familiar que significaba que estaba a punto de pedir algo que no estaba segura de que yo fuera a dar. Tu padre ha estado pensando, dijo. Dejé el archivo que estaba leyendo y me recliné en mi silla. ¿Sobre qué? ¿Te extraña? Quiere intentar reconstruir las cosas entre ustedes dos. Reconstruir. Como si lo que habíamos tenido antes valiera la pena reconstruir en lugar de algo que necesitaba ser construido desde cero sobre una base que realmente pudiera soportar el peso de quien me había convertido. ¿Cómo se ve eso? Pregunté. Él esperaba que vinieras a cenar. Solo la familia. Nada formal, nada complicado, solo una oportunidad para pasar tiempo juntos. Consideré la oferta parte de mí. La parte que aún recordaba ser una niña de 7 años pensando que mi padre podía arreglar cualquier cosa. Quería creer que tal vez había pasado los últimos 2 años reflexionando sobre lo que había sucedido. Tal vez había desarrollado algún entendimiento de por qué sus palabras habían herido tanto, por qué su momento había sido tan cruel. Porque su rechazo había parecido una traición tan fundamental. ¿Te pidió que me llamaras? Dije. La pausa me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién había iniciado esta conversación. Él no es bueno con este tipo de conversaciones, dijo mi madre, lo sabes. Pero le importas. Importar no era lo mismo que respetar y había aprendido esa distinción demasiado claramente como para ignorarla ahora. Importar era lo que sentías por alguien a la distancia. Respetar era lo que ofrecías cuando te tomabas el tiempo de entender quién era realmente esa persona. Si quieres cenar, puede llamarme él mismo, dije. Él está orgulloso, respondió mi madre. Como si esto fuera explicación suficiente para 2 años de distancia. Yo también, respondí. La llamada llegó 3 días después. Su voz al teléfono sonaba más vieja, más áspera en los bordes, de una manera que sugería que los últimos 2 años no habían sido tan fáciles para él como había imaginado. Tu madre dice que tal vez estés dispuesta a cenar, dijo. No, una invitación exactamente. Más bien una confirmación de algo que esperaba que fuera cierto. Incluso ahora, incluso cuando se suponía que estaba alcanzando, no podía traerse a sí mismo para hacer el gesto que requería arriesgarse al rechazo. Estoy dispuesta a tener una conversación. Dije, pero no en la casa. En algún lugar neutral. Nos pusimos de acuerdo en un restaurante en el centro. El tipo de lugar donde la iluminación era lo suficientemente suave como para esconder la incomodidad y el nivel de ruido lo suficientemente alto como para evitar que las conversaciones llegaran a las mesas cercanas. Llegué primero, elegí una mesa en la esquina trasera donde tendríamos privacidad para lo que fuera que iba a suceder. Él se veía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente. Seguía siendo la figura imponente que había moldeado mi infancia, pero de alguna manera disminuida. El tipo de pequeño que viene de pasar 2 años descubriendo que el mundo no se reconfigura en torno a tus expectativas. Te ves bien, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Gracias, respondí. Aunque noté que no mencionó el uniforme que llevaba, aún no podía reconocer lo que había dividido nuestra relación. Pedimos bebidas y hicimos una charla trivial sobre el clima, el restaurante. Temas seguros que no requerían un compromiso real. Podía verlo preparándose para algo, eligiendo sus palabras cuidadosamente de una manera que sugería que había ensayado esta conversación. He estado pensando sobre la boda, dijo finalmente. ¿De veras? Tal vez podría haber manejado las cosas de manera diferente. Tal vez. Podía oír el lenguaje de alguien que estaba probando las aguas en lugar de lanzarse. Alguien que quería medir mi reacción antes de comprometerse con una versión particular de arrepentimiento. ¿Cómo así? Pregunté. El momento no fue ideal. Debería haber planteado mis preocupaciones antes, habernos dado más tiempo para resolverlas. Preocupaciones de nuevo. Aún sin estar dispuesto a llamar a su rechazo lo que había sido. Un rechazo. Fundamentalmente todo lo que había trabajado para convertirme, aún encuadrándolo como una diferencia de opiniones en lugar de un acto de crueldad. ¿Cuáles eran exactamente tus preocupaciones? Pregunté. Se movió en su asiento, incómodo con la contundencia de la pregunta. Quería que tu boda se sintiera como en casa. Como familia. Toda la ceremonia militar hizo que se sintiera algo diferente. Se sintió como yo, dije. Se sintió como la vida que Andrew y yo habíamos construido juntos, la comunidad que habíamos encontrado. Los valores que nos dieron forma. Se sintió como lo que realmente somos en lugar de lo que tú hubieras querido que fuéramos. Sigue siendo mi hija, dijo. Sí, pero ya no soy la hija que querías que fuera. Y necesito que entiendas que ya no voy a disculparme por eso. La conversación continuó durante otra hora, dando vueltas alrededor de la misma desconexión fundamental.
Él quería que reconociera que había reaccionado exageradamente, que había hecho las cosas más difíciles de lo que deberían haber sido. Yo necesitaba que él entendiera que su rechazo había sido algo más que la logística de la boda. Se trataba de respeto, de aceptación. De la necesidad básica de que la familia se apoye mutuamente, incluso cuando hacerlo sea incómodo. No encontramos un terreno común esa noche. Lo que encontramos fue claridad. Él nunca vería mi servicio como algo más que una fase a la que me había apegado demasiado. Yo nunca aceptaría ser disminuida por decisiones que me habían formado en alguien de quien estaba orgullosa de ser. Pero también encontramos algo más. La posibilidad de una relación basada en la realidad en lugar de la esperanza. No el vínculo padre-hija que alguna vez imaginé, sino algo honesto, algo limitado pero genuino, algo que reconocía quiénes éramos realmente en lugar de quienes desearíamos ser. Cuando salimos del restaurante, él no me abrazó para despedirse, pero me dio la mano con algo que se sintió como respeto, aunque no fuera el tipo de respeto que alguna vez había esperado. Cuídate, dijo. Lo haré, respondí, y lo decía en serio. 5 años después de la boda, recibí una carta que cambió todo lo que pensaba saber sobre la redención. No la redención de mi padre. Esa historia ya estaba escrita, con sus limitaciones claramente definidas, sino la mía. El entendimiento de que la sanación no siempre se parece a la reconciliación, y la fuerza no siempre requiere perdón. La carta venía del coronel Martínez, escrita en papel membretado oficial, pero con un tono personal que dejaba claro que no se trataba de una correspondencia rutinaria. Se estaba retirando después de 30 años de servicio. Y quería que supiera que acompañarme al altar ese día seguía siendo uno de los momentos más orgullosos de su carrera. Mostraste a cada persona en esa capilla lo que se ve como dignidad bajo presión. Escribió, demostraste que la gracia no se trata de que todo salga según lo planeado, se trata de cómo respondes. Cuando el plan se desmorona, esa lección ha permanecido conmigo, y he compartido tu historia con innumerables jóvenes oficiales que necesitaban entender que el liderazgo a veces significa estar solo hasta que las personas correctas elijan estar contigo. Mi historia nunca había pensado que ese día fuera una historia que valiera la pena contar, pero el coronel Martínez la había estado compartiendo usándola como un ejemplo de cómo manejar la traición sin perder tu integridad, cómo enfrentar el rechazo sin aceptar la disminución. Cómo construir algo hermoso incluso cuando las personas que esperabas que te ayudaran eligen irse en su lugar. La carta llegó un martes, el mismo día que me enteré de que me habían seleccionado para el ascenso a teniente coronel. El momento parecía significativo, como la manera en que el universo conecta a la chica que caminó sola por el pasillo con la mujer que había construido una carrera a su manera. Andrew me encontró esa tarde sentada en nuestro porche trasero, la carta en una mano y las órdenes de ascenso en la otra. Habíamos comprado la casa 2 años antes, un lugar pequeño con un gran jardín donde podíamos hacer barbacoas para nuestra unidad, donde la familia que nos visitaba podía quedarse cuando venía a vernos, donde podíamos construir el tipo de hogar que reflejaba nuestros valores en lugar de nuestras obligaciones. ¿Buenas noticias o noticias complicadas?, preguntó, acomodándose en la silla a mi lado. Ambas, dije, entregándole la carta. El coronel Martínez se retira. Escribió para contarme sobre el impacto que ese día tuvo en su perspectiva sobre el liderazgo. Andrew leyó la carta 2 veces. Luego me miró con una expresión que había aprendido a reconocer durante nuestros años juntos, orgullo mezclado con algo más profundo. El entendimiento de que habíamos superado algo que podría habernos roto y habíamos salido más fuertes por la experiencia. Tiene razón, dijo Andrew. Ese día cambió también la forma en que pienso sobre el coraje, verte manejar el rechazo de tu padre, verte caminar por ese pasillo con la cabeza en alto. Me mostró cómo se ve la verdadera fuerza. Nos sentamos en un cómodo silencio, mirando el sol ponerse sobre el vecindario que habíamos hecho nuestro. A nuestro alrededor, los sonidos de otras familias, niños jugando, barbacoas encendiéndose, conversaciones que cruzaban los patios traseros. Me recordaron todo lo que habíamos construido. No solo nuestro matrimonio, sino nuestra comunidad, nuestra familia elegida, nuestro lugar en algo más grande que nosotros mismos. ¿Alguna noticia de tu padre últimamente?, preguntó Andrew. Negué con la cabeza. Tarjeta de cumpleaños el mes pasado. Regalo de Navidad que mostraba que lo había comprado en línea, sin mucho pensamiento. Lo de siempre. Nuestra relación se había asentado en algo predecible en los últimos años. Cortés pero distante, cuidadoso pero no cruel. Había aprendido a evitar los temas que podrían generar conflicto, y yo había aprendido a aceptar la versión limitada de conexión que él podía ofrecer. No era lo que ambos habíamos esperado, pero era honesto, era sostenible, era suficiente.
¿Crees que alguna vez entenderá lo que perdió?, preguntó Andrew. Consideré la pregunta. Mi padre había perdido el acceso a mis logros, mis luchas, mi crecimiento como persona y líder. Él había elegido su incomodidad con mis decisiones sobre su relación con su hija, y esa elección le había costado años de conexión. Nunca podría recuperarlo, pero entender la pérdida y aceptar la responsabilidad por ella eran cosas diferentes. Entender requería el tipo de autorreflexión para la que mi padre nunca había sido particularmente bueno. Requería reconocer que sus expectativas habían sido más importantes para él que la felicidad de su hija, que su aprobación venía con condiciones que la hacían inútil. No creo que importe si lo entiende, respondí finalmente, lo que importa es que yo lo entienda. Entiendo que no puedo hacer que alguien me respete si está determinado a no hacerlo. Entiendo que el amor sin aceptación no es suficiente. Entiendo que a veces lo más amoroso que puedes hacer es protegerte de las personas que no pueden ver tu valor. La carta del coronel Martínez me había recordado algo que sabía intelectualmente, pero que necesitaba sentir emocionalmente. Ese día en la boda no se trató del fracaso de mi padre, se trató de mi éxito, mi capacidad de manejar la traición sin traicionarme a mí misma, mi negativa a dejar que las limitaciones de otra persona definieran mis posibilidades. ¿Sabes cuál fue la mejor parte de su carta? Le dije a Andrew que la llamó mi historia. Todos estos años. Había pensado en ese día como algo que me pasó, algo que sobreviví, pero tiene razón. Es mi historia. La historia de una mujer que caminó por el pasillo sola y descubrió que no necesitaba la validación de nadie más para conocer su propio valor. Andrew tomó mi mano, la que llevaba el anillo que simbolizaba nuestro comienzo. ¿Y el ascenso?, preguntó. Sonreí, sintiendo el peso del nuevo rango que traería nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para liderar. Teniente coronel. La ceremonia de ascenso es en 6 semanas. ¿Crees que invitarás a tu familia? Lo consideré. La antigua y yo habría extendido la invitación a pesar de todo. Habría esperado que tal vez este logro fuera el que finalmente ganara su respeto. Pero la mujer que me había convertido entendía que el respeto no se podía ganar de alguien que estaba determinado a no darlo. Invitaré a la familia que se presenta para mí. Dije, la familia que celebra mis logros en lugar de tolerarlos. La familia que ve mi servicio como honor en lugar de vergüenza. El coronel Martínez, los oficiales con los que serví, los soldados a los que dirigí, la familia de Andrew que me acogió desde el principio, los amigos que se quedaron a nuestro lado durante los despliegues y los cambios, y todos los desafíos que vinieron con elegir una vida de servicio. De esa siempre había sido mi familia. El día de la boda, cuando caminé sola, fue el comienzo de entender que la familia no se trata de sangre, se trata de elección, de estar presente, de estar al lado de alguien cuando estar junto a ellos requiere coraje. En 6 semanas, caminaría por otro escenario para aceptar otro símbolo de logro. Esta vez, no me sorprendería quién se presentaría y quién no. Esta vez estaría rodeada de personas que entendían lo que el momento significaba, que celebraban a la mujer que me había convertido en lugar de lamentar a la hija que nunca fue. Esta vez no caminaría sola. Y así fue como el hombre que me crió se alejó y el líder que me mentorizó entró sin vacilar. Me enseñó que la familia no siempre se trata de sangre, se trata de quién está cuando más importa. ¿Alguna vez has tenido a alguien a quien amas negarse a estar a tu lado solo para ser levantado por alguien que nunca esperaste? ¿Cómo cambió eso la forma en que ves la lealtad y el respeto? Comparte tu historia en los comentarios. Leo todas las historias. Y si crees en mantener tu postura y rodearte de personas que te valoran, dale like y suscríbete para más historias reales como esta.